hablar un poquito de esto, amén. Dios nos pone a cada uno de nosotros como mayordomos de los bienes que Él tiene, ¿sí? Muchas de las veces nosotros buscamos riquezas donde no las debemos de buscar, ¿sí? Pero Dios tiene verdaderas riquezas para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo es posible que nosotros las podamos conseguir? Amén. Cuando Dios ve que somos fieles en lo que Él nos ha dado, hablando tanto de lo material como de lo espiritual, dice que entonces estamos listos para que Dios nos dé a nosotros cosas más grandes. Este hombre dice que había desperdiciado los bienes de su patrón y lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti, que tú has desperdiciado mis bienes? Estas serán las mismas palabras que serán pronunciadas a cada creyente cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Amén. Porque este hombre llegó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? ¿Por qué oigo de ti esas cosas? Que has desperdiciado los bienes que yo he puesto en tus manos para que los multipliques. Sabía que los dones que Dios nos ha dado no son para nosotros, ¿sí sabía o no? Todo el talento y el don que Dios nos ha dado no son para nosotros. ¿Para qué son? ¿Sí? Para extenderlos, para ser usados. Cada talento, cada cosa que nosotros tenemos es para ser usado. ¿Qué vamos a hacer cuando estas mismas palabras se pronuncien ahí en el cielo? ¿Qué vamos a decirle? Es que el pastor no me dejó, ¿verdad? Que es lo más común, por eso yo digo el pastor, ¿verdad? ¿Sí? Pero es que el hermano me dijo que yo no servía para esto y yo ya no quise seguir caminando. ¿Podemos decir algo así a Dios? O bueno, es que tenía flojera. Bueno, Dios, es que tú sabes, yo necesito y requiero de mi tiempo. No sé qué le pueda decir a usted, ¿verdad? Y tengo que llegar temprano porque mi esposo se enoja. O sea, miles de cosas le vamos a decir a Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios nos va a decir cuando estemos allá delante de Él? Eso es lo que nosotros podemos entender de lo que la palabra de Dios nos diga. Este hombre había desperdiciado los bienes de su patrón y él lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Que tú has desperdiciado mis bienes. ¿Cuántos se han sentido alguna vez que han desperdiciado su vida? ¿Cuántos han pensado alguna vez: si yo hubiera conocido a Cristo más joven, hubiera hecho grandes cosas y grandes maravillas? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Sí, lo hemos pensado, pero luego resulta que llegamos a los 40, a los 50 y a los 60 y el llamado de Dios ahí está palpante en nosotros y Cristo nos está llamando en cada predicación, en cada persona que oímos, cuando escuchamos el radio, cuando escuchamos una alabanza, cuando oímos todo, ahí está Dios llamándonos a nosotros. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Nos levantamos todas las mañanas o un día antes en la noche y siempre decimos: mañana sí me levanto a orar temprano, mañana me levanto a orar y mañana, ahora sí pongo un control con mi vida y ahora sí empiezo a ministrar bien las cosas de Dios. Tanto tiempo para orar, tanto tiempo para ayunar, tanto tiempo para la escritura, tanto tiempo para especificar tu palabra. Pero llega el día de mañana, y se nos va otro día, ¿sí? Y luego volvemos a hacer lo mismo en la noche y luego se nos va otro día y no lo hicimos. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da a nosotros? Estamos desperdiciando nuestro tiempo. Y créame que no nada más es su tiempo, es el talento que Dios le dio. Dios no se lo dio para que lo esconda, tampoco se lo dio para que lo tire, tampoco se lo dio para que lo menosprecie. Dios se lo dio para que el reino de los cielos se extienda a través de lo que usted pueda hacer. Usted puede decir: bueno, yo nada más sé cantar. Bueno, úselo para alabar a Dios. Bueno, es que yo nada más sé hacer esto. Úselo para glorificar a Dios. Amén. Pero de todo lo que Dios nos dio, a partir de hoy espero que no desperdicie nada de su tiempo. Amén. Porque un día que estemos delante del tribunal de Cristo, Él nos va a preguntar: ¿es cierto lo que oigo? ¿Es cierto lo que yo he escuchado? ¿Que has desperdiciado todos los bienes que yo te he dado? ¿Cómo nos veríamos nosotros delante de Dios? Mal, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? En esta parábola del mayordomo, quiero aclararle esto. No es que Jesús estuviera de acuerdo con lo que hizo este mayordomo, que engañó a su amo para que los deudores lo recibieran en su casa después de perder su empleo. ¿Cuál fue el punto de Cristo?
¿Sí? A la luz de estos versículos, al final de la parábola, dice, y oían también, en el versículo 14 del mismo capítulo que está ahí, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros. ¿Y qué hacían con Jesús? Cuando Jesús estaba dando esa enseñanza, explicación, dice que estaban ahí unos fariseos, pero dice que ellos eran ávaros y se burlaban de la palabra de Dios. Dice, sus declaraciones se aplicaban a los fariseos y publicanos. Lo que estaba diciendo Jesús era para fariseos y publicanos, porque ellos enseñaban que la riqueza igualaba la piedad y que la pobreza la maldición. ¿Sí? Hace mucho tiempo, no aquí, empieza a investigar, no aquí. Hace mucho tiempo nosotros íbamos a una iglesia muy sencilla, pero había otra iglesia más fuerte y había otra iglesia más fuerte. Y los que estaban en una iglesia que estaba mejor, llegaban y nos decían, en mi iglesia es una iglesia de ricos, y donde ustedes van es una iglesia de pobres. Es una iglesia de pobres, y están pobres porque ustedes no saben alabar a Dios. Están pobres porque Dios los maldice con la pobreza. ¿Usted cree que sea cierto eso? Claro que no, eso no es verdad. Amén. Los fariseos declaraban que las riquezas igualaban la piedad, pero también decían que la pobreza era igual a tener una maldición de Dios. Por eso se burlaba cuando Cristo decía estas cosas. Pero dice que Jesús lo contó para que los fariseos pudieran oír el punto sencillo de esta parábola, que es, mientras este mayordomo que representaba a los hijos de este siglo, o sea, estoy hablando de una persona que está representando a la humanidad ahorita. ¿Qué es lo que piensa la persona en ese siglo? ¿Qué piensa la persona ahorita? ¿Entender poco o entender más? La persona de este siglo, ¿saben qué piensa? En tener más. ¿Y cómo se convierte la persona para tener más? Dice que se vuelve sagaz, se vuelve lista, ¿verdad? Y empiezan a adquirir ganancias injustas de los hombres, porque lo único que ellos quieren, o el deseo, va a ser inalámbrico y que si no, lo único que ellos desean con todo su corazón es tener más y más y más, ¿sí? Y Jesús puso a este hombre de la misma manera, pero él lo que les estaba diciendo a ellos, el punto central, dice que representaba a los hijos de ese siglo. Se comportó este hombre sagazmente según el estándar del mundo para asegurar su futuro en el mundo. Eso es lo que hizo él, ¿verdad? Se portó así solo para asegurar su futuro en este mundo. Y lo que el Señor les decía a ellos era, los fariseos supuestamente, o los hijos de luz, no lo hacían para asegurar su futuro eterno. En lugar de usar el dinero para servir a Dios, lo amontonaban. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo para los fariseos? Lucas 16, versículo 11. Ahí quédese en ese libro. Dice, pues, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esto indica que el Señor juzga la fidelidad de un creyente en cuanto a cómo él administra su dinero, el cual el Señor se refiere aquí como a las riquezas malas, ¿sí? Sin nosotros. ¿Cuáles entonces son las riquezas verdaderas? Basado en esta parábola, definitivamente es el dinero. En el contexto de la iglesia local, esto serían las ofrendas que entran aquí a la iglesia, ¿sí? Si somos siervos injustos o infieles, nosotros ¿cómo usamos las ofrendas y los diezmos de esta iglesia? ¿Cómo se usan? ¿Sabe que hay pastores que tienen hasta un avión? ¿Sí sabía eso? Yo conozco un pastor que en su casa tiene hasta un lago privado. ¿Sí?
las riquezas, justamente o injustamente. ¿Sí? Y si nos vamos a la iglesia popular, los vamos a ver que son dueños de casi todas las riquezas de México. Nada más hablando de aquí de México, tanto de los bancos como de negocios y de todo, pero hay gente muriéndose de hambre y no son capaces de sacar un poco de su dinero para llegar a los demás. Esas son ganancias injustas que ellos se tienen para ellos mismos. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos con lo que Él nos da? Dice, porque lo que se aplica a los creyentes en el nivel individual también se debe de aplicar a las iglesias locales. O sea, cuando el Señor Jesucristo nos habla de esta parábola, lo está hablando a todas las iglesias y no solamente al ministerio Belén Antequisa. Así es que no se sienta así como que diga, es que el pastor nomás me está tirando. No, es para todas las iglesias, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 habla de un mensaje que Dios les da a todas las iglesias, pero en esta ocasión se lo da a una sola. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esta carta fue abierta ¿para quién? ¿Solo para esa iglesia? No. La advertencia fue para las 7 iglesias. Por lo tanto, cuando Dios nos habla de algo, lo está hablando a las iglesias del mundo en general. Lo que Dios no quiere es que nosotros desperdiciemos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Es de suponerse que si yo tengo un negocio, en lugar de que se vaya abajo, prospere. ¿O a quién le gusta tener un negocio que se vaya para abajo? A nadie. Por lógica, el negocio debe de prosperar, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no prospera? ¿Porque somos buenos administradores o malos administradores? Porque somos malos administradores. Si lo ponemos al lado espiritual, ¿por qué no prospera? ¿Sí? Estamos viendo en las clases del instituto la idea de que una iglesia se convierta en una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Y nos ponemos a platicar y nos decimos, imagínense, solamente imagínense un poquito, si una iglesia estuviera llena del poder del Espíritu Santo, ¿cómo estaría la iglesia aquí? ¿Sí? Los enfermos sanan, milagros, avivamiento de la iglesia, todo eso sucedería. Pero ¿por qué no pasa esto en la iglesia? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué nos está pasando en la iglesia? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué no damos el paso que sigue adelante? ¿Sí? Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, pero ¿sabe por qué no pasa? Porque no estamos administrando bien nuestro tiempo delante de Dios. No lo estamos administrando. Yo le aseguro que si usted hace un plan para el día de mañana y lo lleva a cabo y pone en primer lugar, ¿a quién debe de poner? A Dios, amén. Pone en primer lugar el propósito que Dios trajo para su vida, lo pone en primer lugar. ¿Sabe qué va a pasar con su vida? No va a tardar a que el Espíritu Santo lo bautice. Y cuando el Espíritu Santo bautiza a un cristiano, no lo para nadie. Nadie lo puede parar. Porque yo he visto personas recién bautizadas con el Espíritu Santo y salen a la calle y corren y andan por la calle. ¿Sabe qué gritan en la calle? Cristo te ama. Andan corriendo por la calle diciéndole a la gente que Cristo los ama. ¿Por qué razón? Porque esa persona trae el Espíritu Santo dentro de él. ¿Sí? Si vemos algo que está mal afuera, nos duele. Si podemos ayudar a una persona, le ayudamos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Por la simple y sencilla razón que no está administrando su vida, ni le está dando el tiempo a Dios necesario. ¿Cómo quiero recibir una promesa de Dios si yo no le estoy dando mi tiempo a Dios? Se lo doy a cualquier persona, pero menos a Dios. ¿Sí? Vaya a Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Dice que la otra riqueza que Dios nos da a nosotros es mucho más importante. Y esa riqueza que Dios nos da, el privilegio, es que podamos preparar obreros capacitados y comprometidos para la obra de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38 dice:
Entonces dijo a sus discípulos: eso indica que es un privilegio tener obreros que estén disponibles para levantar cosechas. ¿Qué pasa con los obreros entonces? ¿Qué está pasando con nosotros? Un día veníamos de un lugar y el pastor se fue. El pastor sabía irse por 4 meses a Estados Unidos y siempre me dejaba a mí al frente de la iglesia, y yo de nuevo, yo no sabía qué predicar. No sabía qué predicar, y yo decía, ¿qué hago? Pero tenía amigos pastores. Y yo un día fui a invitar a un amigo pastor para que fuera a predicar a la iglesia. Y cuando veníamos de allá para acá, se vino una tormenta tan grande. Y yo tenía un carrito viejo, un Rambler. ¿Cuántos han visto los Rambler? Modelo 69, que si se le mojaban los platinos, el carro se paraba. Y yo venía con miedo de que se le mojaran los platinos. Y él nada más me veía y decía, Adán, ¿ves todo lo que ves ahí? ¿Ves estas nubes que se vienen en el cielo? Y decía yo, sí. Dice, ¿qué pasaría si tú tuvieras una cosecha y si vinieran las nubes? ¿Qué harías? Yo diría, no, pues me pondría listo a levantar toda mi cosecha. Dijo, eso es lo que tienes que hacer. No tienes que buscar a alguien que te ayude. Tú levántate, tú empieza a predicar. Tú empieza a hacerlo. Amén. Ahora me doy cuenta de esas cosas, que cuando yo estuve siendo congregante, yo estuve viendo muchísimas cosas que me impedían a mí seguir adelante. Me impedían a mí seguir adelante, muchas trabas, muchos problemas. Veía obreros lastimados, veía pastores lastimados y caídos, y yo decía, yo no quiero hacer eso. Y yo le prometí a Dios y le dije, si tú me dejas un día ser pastor, yo no quiero lastimar a nadie. No quiero que nadie se lastime, porque yo veía a personas con una capacidad tremenda para predicar la palabra de Dios, pero sentados en una banca. Y yo le decía, hermano, ¿por qué no predicas? ¿Por qué no te levantas? Pero ellos nada más agachaban la cabeza y decía yo, ¿qué pasa? Dios, yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser así. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que ahora yo estoy del otro lado. Ahora yo ya brinqué, ahora estoy del otro lado. Y me doy cuenta la facilidad con que una gente se lastima. Me doy cuenta de la facilidad con que una gente nada más les dice una palabrita y paran su testimonio. Paran su ministerio y deciden dejarlo todo y seguir como están. ¿Qué están haciendo con su tiempo? Lo están desperdiciando. La mies es mucha, hermanos. La mies es mucha. ¿Sí oyó esto? La mies es mucha. Y los obreros son flojos. ¿Sí? No son pocos, son flojos. Porque siempre estamos pensando, y si voy y entro y me vuelven a lastimar, y luego si voy y algo, levántese. En el nombre de Jesús, levántese. La palabra no dice que 7 veces cae el justo y que 7 veces se quede tirado. Dice que 7 veces será levantado. Amén. Al fin y al cabo, el que lo lastimó no es Dios, no es la iglesia, no es el pastor. ¿Sí? El que lo lastimó es su propio corazón. Eso es lo que lo está lastimando. Amén. Pero puede decir a Dios, Señor, yo soy listo para la mies. ¿A dónde me quieres mandar? ¿A dónde me quieres mandar, Señor? Estoy listo para levantar la cosecha. ¿Sí? ¿Cuántos tienen la hoz ya lista y preparada? ¿Sabe qué es una hoz para empezar, verdad? Sí. Una hoz es unos dicen guadaña o una guadaña para empezar a cosechar. Amén. Lucas capítulo 9 versículo 45. La otra riqueza para la iglesia puede ser el entendimiento correcto de la Biblia. Por ejemplo, durante el ministerio terrenal de Jesús, los judíos no pudieron entender sus palabras, así como los fariseos no podían entender las palabras de Jesús. ¿Por qué razón? Porque la mente de ellos estaba enfocada. ¿En qué estaba enfocada? Estaba enfocada en el dinero, estaba enfocada en otras cosas. Y se cree que entre más dinero tienes, más bendecido estás. ¿Verdad? Le llamaba yo una vez la atención a un hermano porque no se comprometía, y ¿sabe qué me dijo? Usted se equivoca, pastor. Usted se equivoca, yo estoy bien bendecido. Bien, ya compré tantas casas, ya tengo esto, ya tengo el otro. A mí Dios me ha bendecido.
pero eso lo aparta de la iglesia. ¿Es bendición o no es que hacer? Porque la verdadera riqueza la va a encontrar en Cristo solamente. Y el día que se decida a cosechar almas para Cristo, usted se va a dar cuenta que la paz va a estar en su corazón, se va a dar cuenta que la alegría va a estar en su corazón, se va a dar cuenta que el gozo va a estar en su corazón, y la tristeza le puede decir adiós, ¿sí? La amargura le puede decir adiós, y si no podía danzar va a brincar, amén, y si no podía hacer muchas cosas las va a hacer, porque el gozo del Señor se convierte en su fortaleza, ¿sí? Pero para eso necesita trabajar. Se le va a aplaudir, apláudale, pero diga, vamos a trabajar, vamos a trabajar para el Señor, amén, ¿sí? Vamos a trabajar. No importa lo que me hayan hecho, no importa lo que me hayan dicho. Si ustedes supieran lo que me costó llegar aquí, yo creo que se irían para atrás. Lucas capítulo 9, versículo 45. Dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre estas palabras. Estas palabras no fueron ocultas a propósito. Al contrario, fueron ocultas debido a, ¿sabe a qué? A su incredulidad, ¿sí? A su incredulidad. Y le voy a poner un ejemplo así leve. Hay veces que estoy predicando la palabra y les estoy dando versículos y todo. Y a la semana siguiente ya no saben qué versículo es. Ya no saben de qué se trató la predicación. Ya no, esta iglesia no es, o otras iglesias. Ya no saben de qué se trató. ¿Qué es lo que pasa con la palabra? ¿Sí? Si la Biblia dice, no sean tan solo, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Hacedores de la palabra. ¿Por qué no soy hacedor de la palabra? ¿Por qué se me olvida el día de mañana? Porque no la pongo en práctica, ¿sí? O a lo mejor la pone en práctica para el vecino, ¿verdad que sí? ¿Sí? De repente cuando en la iglesia predicaban ahí un sermón así de poder, y yo lo escuchaba, y yo cerraba mis ojos y decía, Señor, ojalá que estuviera aquí, para que escuchara este sermón, ojalá estuviera aquí, ¿verdad? O ojalá estuviera fulano de tal para escuchar. ¿Para quién era la palabra? Era para mí, pero ¿por qué yo la quería repartir? Porque no quiero ser hacedor de la palabra, solamente quiero ser oidor de la palabra. Amén. Dice, eran escondidas, ocultas a propósito. Dice, por su incredulidad. Y es que lo que Jesús decía no se alineaba con los conceptos suyos. ¿Se han preguntado alguna vez? Cuando Dios te dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Se alinea a sus conceptos o no? Como que decimos como que no, como que eso fue allá, como que eso fue en el tiempo de Jesús. Una vez íbamos por unos instrumentos y yo era el único que tenía camioneta, y me dicen, vamos por la batería porque vamos a hacer una campaña. Y yo me subí a la batería, pero llegó un compañero de trabajo que venía de jugar fútbol y que me hacía mucha burla porque yo era cristiano. Y entonces se acerca a la ventana de la camioneta y pone su mano así en la camioneta y me dice, hermanito, y agarra el balón de fútbol y me lo estrella en la cara. Aquí me lo estrelló en la cara. Y me dijo, ¿qué? ¿No vas a poner la otra mejilla? ¿Qué cree que estaba sintiendo yo por dentro? ¿Sí? Muchas de las veces no queremos obedecer a Dios porque no va manejado según los estándares que nosotros tenemos. ¿Sí? Muchas de las veces nosotros decimos, es que me hicieron. Bueno, pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla. ¿Cómo puedo poner la otra mejilla? Cuando te ofendan, tú sigue caminando con Dios y sigue yendo y persevera, y que te vuelven a rechazar, persevera y párate enfrente y dile, yo voy a estar aquí. Y te vuelven a correr y párate enfrente, yo voy a estar aquí. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás poniendo la otra mejilla para Dios. Así de sencillo. ¿Por qué no lo queremos hacer? Porque no va de acuerdo a lo que yo pienso. Porque la lógica me manda a otro lado. Porque es ilógico que yo me tenga que humillar. Porque es ilógico que yo tenga que hacer esto. Quiero decirles que el camino del Señor no es fácil. Va a encontrar muchos tropiezos.
Pero ¿sabe cómo va a crecer un cristiano? A través de pruebas, a través de luchas, a través de tropiezos. El cristiano empieza a crecer y empieza a madurar. Es la única manera en que nosotros podemos crecer. Dice, ¿por qué lo hizo Jesús? Una razón es que Él no lo permitió. Dice, Él no permitió el entendimiento de sus palabras para no condenar a sus oyentes por su desobediencia. Por eso dijo, mejor lo dejamos así, ya que ellos no iban a obedecer las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Cuando vayas a un lugar y toca la puerta y te abre la puerta, pregunta, ¿hay paz en esta casa? Y si te dicen hay paz, entra a la casa, ¿sí? Pero si te dicen que no, dice, salte de la casa, sacúdete el polvo de los pies y sigue caminando. ¿Quiere decir que se va a rechazar a esa persona? No. Cada persona tiene un tiempo para Dios, ¿sí? Lo que nos quiere decir Dios ahorita es, espérate tantito, el tiempo lo tiene Dios. Dios dice que Él hizo que el entendimiento de las personas no fuera abierto tan rápido por la incredulidad. Y porque sabía que si llevaba la palabra, la misma palabra los iba a condenar. Miren, hace mucho tiempo me dijeron a mí, y yo lo he puesto en práctica algunas veces. Cuando salimos a evangelizar a la calle, es bonito, ¿verdad que sí es bonito? Y que de repente vemos a personas que aceptan a Cristo y eso es bonito. Pero sabe que si nosotros no continuamos con las personas que les especificamos, ¿a dónde las vamos a mandar? Porque ellas ya entendieron que Cristo salva. Entonces el trabajo de nosotros no nada más es ir, marchar y llevar la palabra. Para eso llevan libretas y para eso apunta a domicilios. ¿Para qué? Para que le dé continuidad a las personas. ¿Amén? Porque de otra manera pueden caer en eso. Lucas capítulo 10, versículo 21. Le repito esto, dice, esto fue un gran acto de misericordia por parte de Jesús. A la vista de esto podemos decir que el entendimiento correcto de la palabra de Dios es un privilegio para los que lo han recibido, ¿sí? Cuando una persona escucha la palabra, la recibe, la atesora en su corazón, eso es un privilegio, y el privilegio lo tenemos nosotros ahorita, ¿sí? Porque yo sé que donde quiera que vayamos y testifiquemos la palabra de Dios, tienen o un primo cristiano o un tío o un familiar, pero el asunto es que ya casi todo el mundo conoce la palabra de Dios. Todo el mundo la conoce, o un hijo. Lucas 10, 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, dice, así te agradó. Pero fíjense lo que dice aquí. El Señor Jesucristo mismo dice que Él se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas palabras de los sabios y los entendidos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo tengo un hermano que dice estas palabras. Yo no sé si algún familiar de usted dice lo mismo. Cada que le hablo de la palabra de Dios, Él me dice estas palabras, así como se lo voy a decir, así me dice, carnal, esto es para conformistas. Esto es para conformistas. Dijo, esta palabra, dice, es para gente mediocre. ¿Usted cree que la palabra de Dios sea para gente mediocre? No. ¿Y sabe por qué lo dice Él? Porque Él duró años, casi 20 años trabajando con unos judíos. Y Él recibía palabra de los judíos y Él decía, no es para nosotros. Dice, tú eres una persona conformista, por eso te adaptaste rápido a lo que estás haciendo. Una persona sabia jamás va a aceptar lo que la palabra de Dios dice, porque dice la Biblia también que ellos se convierten sabios ¿en qué? En su propia opinión, ¿sí? ¿Qué es su propia opinión? No, es que yo creo que mejor es esto, no, yo creo que es esto. Dios no te puede usar así.
Dios quiere que seas un vaso frágil, que seas un vaso vacío, para que cuando tú busques a Dios con todo tu corazón, Dios te empiece a llenar a ti de su espíritu. Y cuando Dios te llena de Él, no de nosotros, no de filosofía del mundo, no de sabiduría del mundo. El Señor Jesús dijo estas palabras, no lo estoy diciendo yo. Dice, toda la jerarquía religiosa de aquel tiempo nunca se dio cuenta de lo que Jesús quería decir, pero estos pescadores que escogió Cristo sí lo entendieron. Ahora, ¿para qué nos dio Dios esas riquezas a nosotros? Imagínense a quién buscó Jesús. ¿Sí? Fue a buscar a personas que no tenían letra, fue a buscar a pescadores, y cuando se los dijo, ¿sabe qué hicieron ellos? Lo entendieron inmediatamente. Inmediatamente lo entendieron. ¿Sí? Las verdaderas riquezas siempre nos las va a dar Dios a nosotros con el único propósito de extender su reino en este mundo. Porque este mundo es un reino de oscuridad. La invitación de Dios en un sentido general y con respecto al dinero para hacer la obra de Dios. Primera a Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18. Es que una persona me dijo un día, entonces, ¿es pecado tener dinero? ¿Usted qué cree que es pecado tener dinero? No. Dios no dice que es pecado tener dinero. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Siempre quiere bendecirnos a nosotros. Lo que es pecado es cuando no administramos y cuando lo hacemos nuestro amo. Dice 1 Timoteo 6, 17 y 18, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, sino en el Dios vivo que nos da para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Sí? La hermana Irma nos daba un testimonio de un lugar donde ella estaba, y dice que llegó una persona buscando al pastor de la iglesia, ¿verdad? Y traía una maletita con dinero y dijo, es que ese dinero me lo dio Dios para que compre este terreno. ¿Cómo lo tuvo la hermana? Yo no sé cómo lo tuvo, pero ella llegó con todo el dinero para comprar un terreno, ¿sí? Y también, si usted va a analizar muchas iglesias de por ahí afuera, se va a dar cuenta de algo y usted les va a preguntar, oye, ¿en cuánto te salió el terreno? ¿Y sabe qué le van a decir? Es que me lo donaron. ¿Sí sabía eso? Muchas personas donan sus bienes para la iglesia. Y yo digo, Señor, ¿por qué no pones aquí personas que tengan terrenos? Para que donen para la iglesia, no importa dónde sea, en Santa Rosa, en Sabinos, en Puerta del Sol, allá nos congregamos todos para allá, ¿vale? Pero dice que les decía a los ricos de este siglo, dice, manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Dios nos bendice económicamente también con nuestros talentos. Fíjese bien, Dios nos bendice económicamente y también con nuestros talentos. No simplemente para beneficiarnos de los recursos que nos ha dado, sino para que nos usemos ayudando a otros a extender el Evangelio de Cristo por todas partes, ¿sí? O sea, Dios nos da bendiciones económicas, pero también Dios nos da talentos. ¿Y sabía que un talento es una bendición? ¿Sí? Cuando yo empecé a tocar guitarra, a mí me desesperaba tanto porque yo no tengo ese talento. Agarraba un dedo y me lo ponía, luego agarraba el otro y lo ponía, luego agarraba el otro y lo ponía, ya estaba, ¿verdad? En esa casa donde vivíamos, lavaban allá arriba en la azotea la ropa, y mi esposa cada rato me decía, ya me hartaste con tu... súbete a la azotea ya, porque nomás era... ¿Sí? Pero tengo un hermano que escucha una alabanza, o sea, en un disco, y rápido saca la melodía, la requintea y la saca. Y yo un día me puse con él y dije, a ver si vamos a poder tocar tú y yo. Y le dije, esto es do, y me dice él, ¿qué es do? ¿Cómo? ¿No sabes qué es do? Dijo, no
no sé ni qué es don, ni qué es rey, ni qué es nada. Le dijo, entonces, ¿cómo tocas? Dice, nada más con el oído. Los escucha en un disco, donde sea, y los empieza a tocar y los requitea y los canta. Y digo yo, ¿cómo es posible si ni siquiera sabe qué es don? Pero los toca. ¿Cómo se llama eso? Es un talento que Dios nos da, pero Dios nos los da para que lo usemos en la iglesia, para que Dios nos bendiga a través de ese talento, ¿sí? De repente vemos otras personas que saben tocar batería, guitarra, bajo y todo, y digo yo, y yo no puedo ni siquiera con la guitarra, Dios, y estoy cantando aquí arriba. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Dios me privó de ese talento a mí, ¿verdad? Pero ya hago la lucha, me esfuerzo, ¿sí? Pero los talentos Dios nos los dio para usarlos en beneficio de Dios. Y con respecto a los talentos, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice, con respecto a los dones y habilidades y capacidad para servir a otros. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué va a pasar? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ok? Pues, ¿qué tenemos que aprender a administrar? Nuestra vida. ¿Qué tenemos que aprender a administrar? Nuestro dinero. ¿Qué tenemos que aprender a administrar? Nuestros talentos. Amén. Así es que si conoce a una persona que tenga un talento, dígale lo que dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a los demás. Así es como se sirve a Dios. Cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos especiales. Y es responsabilidad nuestra el usarlos para conducir a otras personas a una relación de crecimiento personal con Cristo. ¿Sí? Sí les platiqué que la persona que me evangelizó a mí nunca abrió su Biblia para evangelizarme. Nunca abrió su Biblia. Yo llegaba de trabajar y ya estaban parados dos hermanos ahí en la puerta. Yo le decía a mi esposa, ¿estos no trabajan o qué? Parados ahí en la puerta, no platicaban, no abrían su boca, no decían nada. Y cuando yo llegaba de trabajar y los invitaba, ¿sabe qué pensaba yo? Estos vienen a comer, porque siempre llegaban a la hora de las 3 de la tarde. Y sí los invitaba a comer. Pero se sentaban en la sala, agarraban su guitarra y empezaban a cantar. Y yo los veía y de primero decía yo, pues ¿qué buscan o qué hacen aquí? Pero no pasó mucho tiempo en que yo ya le estaba haciendo segunda al que canta. Y después me emocioné tanto porque la voz de él se acopló a la mía, ¿verdad? Yo tengo un tipo de voz un poco difícil para que me alcance. Y la voz de él se acopló a la mía y dijo, a la iglesia que yo voy los domingos nos permiten cantar un canto al frente. ¿No les gustaría acompañarme para cantar un canto al frente? Y me dijo, si quieren, cuando termine de cantar usted se va. Y yo dije, pues bueno, vamos. Y cantamos un canto que se llama Porque de tal manera. Porque de tal manera me amo. Pero dos voces. Estábamos con la alabanza cuando llega el Espíritu Santo y yo después ya no pude salir de la iglesia. Dios. Sentía un nudo aquí en la garganta que yo quería gritar, pero yo soy hombre, yo cómo voy a llorar, ¿eh? Yo decía, no quiero llorar. Es que no se trataba de llorar, tenía que gritar porque si no me ahogaba. Hasta el último me salió el grito desesperado. Dios me bautizó allí y Dios me tocó por personas que no sabían la Biblia, que no sabían testificar, que no sabían hablar de Dios. Pero ¿sabe qué usaron ellos? El talento que Dios les dio. Eso usaron para atraer personas a Cristo. Ahora, ¿cuál es su talento? ¿Le ha preguntado a Dios cuál es su talento? O no, más bien a Dios, pregúntale al que está junto a usted. ¿Qué talento me ves? ¿Cuál es el talento que yo tengo? Amén. Porque todos tenemos un talento. ¿Sí? Dice, podemos decir que Dios nos da sus verdaderas riquezas para poder participar en el cumplimiento de la gran comisión, o sea, el cumplimiento final de Dios para la iglesia. Vamos a ver Mateo 28, 19
y 20, no lo sabemos de memoria, solamente hace falta aplicarlo. Amén. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo voy a decir por qué. ¿Sí? Dice, confiadamente la verdad de la salvación al mundo, porque tenemos la autoridad divina de Dios. ¿Sabe que cuando usted va a predicar, usted lleva ya la autoridad del Padre? El Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, vayan, salgan. O sea, la autoridad ya no la dio Dios a cada uno de nosotros. No debe de tener miedo. ¿Cuál versículo se sabe? Juan 3:16. Con ese puede evangelizar. ¿Cuál versículo se sabe? El que se sepa puede evangelizar con ese versículo. Amén. Pero tenemos que cumplir el mandato del Señor. Vayan por todo el mundo. Amén. Y prediquen el Evangelio. La responsabilidad de recibir las verdaderas riquezas. Ahora vamos a ver la responsabilidad. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. ¿Estamos de acuerdo en que todos tenemos un don, verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo en que vamos a ministrar la palabra de Dios? Ahora le voy a decir la responsabilidad que tiene sobre su cabeza, porque ya tiene ese don. Ya lo tiene. ¿Sí? La responsabilidad de recibir las verdaderas riquezas. Lucas capítulo 12, versículo 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad ahí déjele poquito, amén. Vamos a ver esto. Aquel siervo que conociendo, ¿quién conoce la voluntad de Dios? Todos conocemos la voluntad de Dios. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no, ¿qué dice? ¿No qué? No se preparó. ¿Qué pasa con nosotros? Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a recibir? Recibirá muchos azotes. Amén. Dice, más el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado como ojo, aquel que no lo conoce todavía, aquel que es nuevo, aquel que todavía no comprende la palabra de Dios, pero ya tiene la responsabilidad de ir. Dice que él va a recibir pocos azotes. ¿Por qué razón? Vamos a seguir leyendo. Y al que mucho se le haya confiado, ¿qué más? Más se le va a pedir. ¿Cuánto les ha confiado Dios a ustedes? ¿Cuántos años tienen de venir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienen de venir a la iglesia? ¿Sabían que ya deben ir y estar predicando la palabra de Dios? ¿Sí? Los azotes, vamos a poner que no es una vara ni es nada, pero son las situaciones que pasan por nuestra vida. Y que de repente decimos, Señor, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué me está pasando? ¿Ok? Estas palabras son para considerarlas, porque si Dios nos da riquezas, Dios busca buenas ganancias por su inversión. ¿Sí? Yo creo que toda persona que tiene un negocio y se lo confía a otra persona, lo primero que necesita es recibir ganancias. Mateo 25, 28 al 29. Dice, Dios también disciplinará a los que han recibido mucho, pero son infieles y negligentes, como la iglesia de enfrente esta no. ¿Sí? Yo se lo digo a ustedes porque ustedes sí le echan ganas. ¿Sí? La otra iglesia no. Mateo capítulo 25, 28 y 29. Dice esta palabra: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Es injusto esto? ¿Verdad que sí se ve como injusto de repente? Pero es lógico que si usted está trabajando, está produciendo, y es lógico que le va a dar más. Pero también es lógico que si usted tiene mucho pero no lo mueve, ahí se va a quedar. Decía una persona, me dijo, ¿cómo dices tú que Dios te bendice? Sí. Dije, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo pongo mi mano así, y yo tengo la bendición de Dios, aquí está. Lo que Dios me dio en esta semana, aquí lo tengo en la semana. Pero ¿sabes cuántos vienen a pedirme?
Empezando por los nietos el domingo. Empezando por ellos. ¿Qué día es hoy? Me dice Antonio. Me dicen, ¿qué día es hoy? Mi domingo. ¿Sí? Pero las necesidades que vienen, y pastor, ¿tiene esto? Sí, aquí está. Y pastor, que el gas, ahí está. Y pastor, que el agua, aquí está. Y pastor, que la gasolina, la camioneta, ahí está. Y pastor, que esto, y ahí está. Yo abro mi mano. Pero ¿sabe que siempre tiene? Un dicho que yo tengo hasta el día de hoy con mi esposa. Y pregúntele a ella. Siempre me dice mi esposa, ¿tienes para esto? Le digo yo, nunca me andes preguntando que si tengo, pídeme. Nunca me digas, ¿tienes? No, pídeme. ¿Y sabe qué pasa? Pues si no hay, no doy nada. No se crea, siempre le doy, ¿verdad, amor? Siempre doy ahí. Sí, aquí está y aquí está. Y de repente empiezan a llegar las bendiciones de un lado, me llegan de otro lado, me llegan de otro lado las bendiciones, pero porque abro mi mano. Pero igual, si usted tiene su mano cerrada, ahí va a estar su dinero. Nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar, ahí va a estar. Y si son 1,000 pesos que usted tiene guardados, y dura 3 meses esos 1,000 pesos en el banco, cuando usted vaya al banco van a ser 1,000 pesos, nada más. Ahí van a estar, están guardaditos. Amén. Pero si usted abre su mano para dar, el Espíritu Santo siempre le va a dar. Amén. Eso es bueno. Dice, en cuanto a un siervo que no hizo nada con el talento que se le dio, Dios repartió talentos a cada uno. 1 Corintios capítulo 14 versículo 12, y ahora sí termino con esto. Dice la palabra de Dios así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Todos tenemos talentos, tenemos que abundar en ellos. ¿Cuántos maestros hay aquí? A ver, levante su mano, ¿cuántos maestros hay? 2 nada más. No, maestros de escuela primaria. Y por ahí anda otra que no vino, que es Lolita, que ya da clases en la romana. ¿Sí? Viendo la situación como está, a veces hemos platicado, solamente platicado. ¿Qué pasaría si mi ministerio de Belén pusiera una escuela primaria? ¿No le parecería bueno? Pareciera bien, ¿verdad? Pero tendría que juntar el sueldo para Ana, el sueldo para Nora, el sueldo para la otra maestra. ¿Podríamos hacerlo? Sí se podría hacer, porque en la iglesia donde yo iba pusieron escuela primaria, secundaria, y ahorita ya es preparatoria también. ¿Por qué razón? Por lo que se está enseñando por fuera, por todas esas cosas. Ese es un talento, ¿sí? Y los talentos deben de usarse ¿para qué? Para la iglesia. Mínimo para mesas de niños, ¿eh? Mínimo. ¿Ok? La pregunta obligada es, ¿qué vas a hacer con el don que Dios te dio? Esa es la pregunta obligada. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.